Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 9 de agosto del 2025. El Evangelio está tomado del capítulo 17 de San Mateo, del 14 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico, y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¿Qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Seguía, Jesús dio una orden al demonio que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirán a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide darle me gusta y darle seguir. ¿Cuál es la queja del Señor hoy en su evangelio a través de su palabra? Dice: Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Cuál es la queja del Señor? Que esta generación es incrédula y malvada. ¿Por qué? Porque no quieren creer en la palabra de Dios. Nos hemos rezagado, hemos dejado de lado la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios no hay fe. Y si no hay fe, no hay sanación. Si no hay fe, no hay sanación espiritual, no hay perdón, no hay liberación, no hay reconciliación. Sin fe estamos perdidos, y la fe proviene de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene de la palabra. Vean cómo dice Romanos 10, 17. Dice: así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿De dónde nace la fe? De una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La fe nace de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando? No queremos creer en la palabra de Dios. No queremos escuchar la palabra de Dios. Perdemos tiempo en el celular, en el televisor, viendo cualquier otra cosa, en cualquier otra cosa, menos en la palabra de Dios. Esta generación es una generación malvada y perversa. Poca fe, nada de fe. ¿Por qué? Porque se ha abandonado la palabra de Dios. Hoy nos encontramos con una generación de solo quejas, quejas y lamentos. ¿Pero por qué? Porque hemos abandonado la palabra de Dios. Y si hemos abandonado la palabra de Dios, hemos perdido la fe. Porque la fe viene de la palabra de Dios. Por eso en los hogares ahora hay muchos niños rebeldes.
muchos niños enfermos, matrimonios destruidos, matrimonios a punto de separarse, parejas que no quieren casarse y viven en fornicación, parejas que viven en adulterio, que han dejado a su esposa y se han ido y se han juntado con otra persona. ¿Por qué? Por falta de fe. Personas que no quieren confesarse. ¿Por qué? Porque han perdido la fe y se han convertido en una generación perversa, una generación que ya no hace la voluntad de Dios, sino la voluntad del mundo, el nuevo orden mundial, el orden que dejó Dios, que estableció Dios, lo hago a un lado y ahora me someto al orden del mundo, que no es orden, sino desorden. ¿Por qué? Por vivir a mi manera, por vivir a mi gusto, por darle rienda suelta a mis gustos, mis gusticos y mis gustados. Y eso no lo quiere Dios. Por eso Él se queja hoy a través de su palabra. ¿Qué dice el Señor? Enseguida Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Cómo se queja Jesús? ¿Qué generación tan incrédula y malvada? Nos quejamos de alguna enfermedad, pero el Señor que nos puede sanar, no lo buscamos. Buscamos todos tipos de remedios y muchas veces van y paran hasta en los brujos. Pero ¿por qué no buscar a Dios, que es el único que nos puede sanar, que es el único que nos puede devolver la salud, que es el único que nos puede devolver la alegría, que es el único que puede reparar tu familia, que es el único que puede sacarte de las drogas, del alcoholismo, de la fornicación, de la prostitución? ¿Qué es lo que pasa hoy en día en esta generación malvada, en una generación incrédula? La incredulidad de esta generación la ha llevado a perder la fe en aquel que todo lo puede, la fe en aquel que te puede sanar. Hemos perdido la fe. ¿Y por qué? Por falta de oír la palabra de Dios. Dice: así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿Qué es lo que se va a proclamar? El Evangelio. ¿Queremos tener fe? Hay que escuchar la palabra de Dios. De ahí nace la fe. Dice el versículo 16 de Romanos 10. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías. ¿Qué es un hecho? Que esta generación malvada no quiere aceptar la buena noticia, no quiere aceptar el Evangelio. Por lo tanto, nunca va a tener fe. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías. Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? ¿Cuál es la queja ¿Cuál era la queja de Isaías? Que él predicaba la palabra de Dios, y ¿qué pasaba con la gente? No quería creer. Y Isaías le daba las quejas a Dios. Dice: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Nosotros somos simplemente instrumentos que Dios ha puesto en tu camino. ¿Para qué? Para llevar la palabra al Señor, para que la palabra de Dios llegue hasta su corazón, hasta su casa. ¿Para qué? Para que usted vayas comprendiendo que el Señor te quiere salvar, que el Señor quiere liberarte, que el Señor te quiere sanar, que el Señor
quiere llevarte al reino de los cielos. Dice 1 Timoteo 2:4, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios. Pero la pregunta hoy en día, ¿es el querer tuyo? ¿Es el querer mío? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres obtener fe? Pues empecemos por escuchar la palabra de Dios. No por oírla, sino por escucharla. Que el Señor les bendiga.